Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sumemos Podcast. Hoy tenemos un gran invitado, Alan Loría. Alan es speaker y es entrenador corporativo. Alan, un gusto tenerlo por acá y bienvenido a Sumemos. No, muchísimas gracias por la invitación y súper honrado de poder compartir este espacio. De verdad que sí, aquí estamos para lo que podamos servir. Un gusto, de verdad un gusto. Gracias. Alan, porque es más, es la primera vez que tenemos la particularidad de vernos frente a frente. En vivo y a todo color. ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. Bueno, súper bien. Alan, ¿de dónde surge todo este tema de entrenamiento corporativo? ¿Cuándo fue? ¿Qué fue lo que lo impulsó a enfocarse en eso? ¿Historia larga o historia corta? Más o menos. Más o menos. Yo inicié, laboralmente siempre tuve la posibilidad de poder, dar entrenamientos, ¿verdad?, pequeños en las empresas donde estuve, y posteriormente en mi último trabajo me asignaron el rol, de capacitador. Okay. En varios temas ahí, sociales, habilidades blandas y otros temas, y ahí empecé como a ver la posibilidad que había afuera, en el mercado. Correcto. De poder aprovechar y compartir con la gente el poquito o mucho conocimiento que uno tiene y la experiencia para poder ayudar a la gente en el desarrollo, sobre todo en temas de habilidades sociales, famosas habilidades blandas. Correcto. Y en temas de vida en general. Y a nivel corporativo, hay temas siempre que se tocan, que es comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, que siempre hay que estar revisando, calibrando. Entonces, a partir de la experiencia laboral y una especialización que hice en temas de habilidades sociales, ahí empezamos ya. ¿Y hace cuánto, Alan? De capacitar, casi 20 años. Bastante. Sí, de ya estar en el mundo corporativo, te diría que un poquito más, tal vez unos 15 años por ahí, más o menos. Claro. Más o menos. Como te digo, desde el siglo pasado, ¿verdad? Literal, casi, venimos en la parte de capacitación y ahí fuimos avanzando. Súper bien. ¿Y oriundo de dónde? Alajuela por todo lado. Alajuela. 2 totalmente. Así. Cantón central de Alajuela y todo. Manudo. Pero no fanático, aficionado. Bueno, ahora que usted menciona eso, mi papá dice que hay que ser aficionado y no fanático. Exacto. Yo soy aficionado a la Liga Deportiva Alajuelense desde chiquitillo, por familia, y porque también nací y crecí muy cerca del estadio. Y entrando un poquitito ahí en el tema de esa especialidad que tiene usted en esos temas, ¿cómo Alan ha descubierto realmente, cómo descubrió que le apasionaba este tema del crecimiento personal, de capacitación y demás? Vieras que yo creo que eso uno lo va descubriendo desde muy joven. En mi caso, yo desde el colegio, la gente se acercaba mucho a contarme toda su historia de vida. Era el psicólogo de los amigos. Respetando a los psicólogos, ¿verdad? Haciendo el paréntesis, digamos, era el paño lágrimas. Okay, el paño lágrimas de amigos y amigas. Entonces me contaban todo, desde los chismes hasta sus decisiones complicadas en la adolescencia. Claro. Entonces desde ahí tuve tal vez esa facilidad de conectar con la gente. Y después, como te decía, en los trabajos que he venido teniendo, se me daba muy fácil el poder agarrar las cosas complicadas y explicarlas de forma muy fácil. Y también ya por consumo propio, leyendo, me gusta mucho leer. Entonces, desde que estaba en la librería Lehman, hace muchos años, ya no existe, Alan. Ya no está. Ya en Avenida Central ya desapareció. Sí, yo me recuerdo de la Avenida Central. Okay. Ahí vendían libros de coaching, por ejemplo, que eran textos o libros universitarios enfocados en coaching, que es muy diferente a lo que se vendía ahora en librerías normales, comerciales. Y desde ahí yo empecé como a leer el tema, por ejemplo, del coaching, el liderazgo. Me acuerdo de los libros de John Maxwell. Estoy hablando de 1995, 96, 97, y los de Franklin Covey. Franklin. Los 7 hábitos. Lo he escuchado. Son librazos. Entonces yo desde ahí ya empecé a leer y me empezó a gustar mucho el tema del liderazgo y el tema de habilidades y toda esta comunicación, y de ahí empecé. Yo soy muy autodidacta. Yo creo que uno tiene la capacidad de leer o de ver videos o estudiar uno mismo, respetando la academia, pero uno puede o debería de estar uno siempre aprendiendo. Y ahora que menciona usted, en el 90 ¿qué me acaba de decir? 95 por ahí. Sí. Y en ese tiempo el coaching no era como... Aquí no. Es que ahora hoy en día es un tema que
que ha surgido muchísimo, Claro. tanto a nivel nacional como internacional. Sí, de hecho el coaching, si uno echa un poquito para atrás del cassette, en Estados Unidos es una tendencia desde los años 70 y más para atrás, en Londres fue cuando se creó el concepto como lo conocemos ahora, y los gringos o los estadounidenses fueron los que lo metieron al tema corporativo como una herramienta de capacitación, de potenciar rendimientos. Correcto. Pero aquí en Costa Rica no, o sea, aquí en Costa Rica era algo muy gringo, muy estadounidense, que yo lo conocí porque un profesor en la universidad fue el que nos presentó el término y nos explicó más o menos qué era, y a partir de ahí me generó curiosidad. Sobre todo porque tiene un efecto muy práctico, en temas de metas, o sea, no es tan extenso como puede ser la terapia, sino que el coaching es más puntual, más de objetivos, más de punto A a punto B, rápido, ejecute y solucione. Ahora que menciona usted el tema de objetivos, ¿cómo lograr cumplir objetivos, ponerse metas, pero no quedarse en el camino? Esa es una muy buena pregunta, porque eventualmente uno se va a quedar en el camino en alguna meta o algún objetivo. Okay. Creo que uno tiene que tener muy claro el qué quiere hacer, el para qué está aquí, se llama el sentido de vida. Correcto. Y a partir de ahí comenzar a plantearse lo que yo le llamo propósitos, y por último los proyectos. Entonces eso va de mayor a menor. El sentido es el para qué. Entonces yo estoy aquí para apoyar, ayudar a la gente, está claro. Y los propósitos van a ir cambiando dependiendo de la etapa de vida de cada uno de nosotros. Porque digamos, a tu edad no es el mismo propósito desde hace 10 años. Sí, no, claramente. Estás en otro canal, estás en otra sintonía. Claro. Y en otros 10 años va a ser otro. Entonces eso va cambiando. El proyecto es lo que yo explico como esas pequeñas actividades o tareas que vas haciendo dentro de cada etapa de propósitos. Ahora, mantenerse enfocado, eso necesita mucha constancia y entender que vas a fracasar, pero esos fracasos son temporales siempre y cuando el para qué sea muy fuerte. Okay. O sea, el sentido que vos tenés que tener es muy fuerte. O sea, ahí sí yo digo, uno tiene que ser un extremo, ¿verdad? Con uno mismo, o sea, tiene que ser estar muy convencido de lo que uno quiere. Correcto. Y cómo lo quiere, y a morir. O sea, eso es a morir. O sea, es darle y darle y darle y darle hasta que se dé. Ahora que menciona usted eso, Alan, gracias a Dios el podcast lo escuchan y lo ven muchas personas que son emprendedores, que tienen la idea, que ya están formulándola, que la están desarrollando. Y ahora que mencionamos propósitos, objetivos y demás, yo siento que hay muchos emprendedores que les pasa eso, y les pasa eso en el sentido de que tienen un objetivo, un propósito, pero no sé, llámese por el camino que transitan, no los ayuda a llegar a cumplir ese objetivo. ¿Hay alguna herramienta, algunas herramientas prácticas para guiar a esas personas a que vayan a un sendero más, o sea, a que los lleve realmente al objetivo que quieren? Y digo con esto porque conozco inclusive casos de personas que tienen ideas muy, pero muy buenas a nivel de negocio, y que inclusive en el tema administrativo son muy buenos, en el tema de marketing son muy buenos, pero que, no sé, hay algo que los traba ahí, que los traba y nunca llegan a cumplirlo. Cuando uno emprende, hay dos formas. Usted puede emprender desde la oportunidad o desde la necesidad. Okay. Y ahí cambia. Porque desde la necesidad, ejemplo, lo que fue pandemia, correcto, mucha gente se tiró a emprender porque no tenía que emprender sí o sí, porque se quedó sin trabajo. Sí, claro. Entonces la necesidad te hace tomar decisiones rápidas, no pensar, no medir, no planificar, porque necesito el arroz y los frijoles hoy. Entonces esa necesidad puede hacerte tomar decisiones equivocadas. Y desde la oportunidad es donde vos podés sentarte a planificar. Ok, tengo una oportunidad, quiero montar un proyecto de un podcast, entonces lo voy a hacer con calma, no me precisa, no es que tengo que monetizarlo ya, claro, puedo ir haciendo con etapas. Esa es la primera distinción que hay que hacer. Okay. Entonces, si la persona va a emprender o está emprendiendo, pregúntese, o sea, ¿realmente desde dónde emprende? ¿Desde la necesidad o desde la oportunidad? Y siento que muy pocas personas se hacen esa pregunta. Claro, porque normalmente las personas tienen como habilidad en algo. Entonces, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de las empanadas, ¿verdad? Entonces, a usted le quedan muy ricas las empanadas y todo el mundo dice que sí, entonces se tira a hacer empanadas y se le venden.
Pero recuerden que en emprendimiento normalmente sus primeros consumidores son sus familiares y amigos. Correcto. En algún momento ya esa gente está harta de su producto o no le va a comprar con la misma frecuencia y no tiene por qué. Entonces, cuando usted se le acaba esa primera, digamos, base de consumidores, Se le acaba el negocio. muchas veces se acaba el negocio. Entonces, Sí. ¿cómo tiene planeado escalar a la siguiente base de consumidores? Y vuelvo, emprender no es fácil. ¿Por qué? Porque primero hay que preguntarse si yo nací para emprender. Porque no todo el mundo tiene el estómago Sí. para emprender. Sí, es cierto. Y eso es una realidad. O sea, es Cierto. muy duro, pero es una realidad. Sí, claro. O sea, no todo el mundo tiene la fortaleza mental o las condiciones para aguantar 1, 2, 3 malos meses. ¿Verdad? Y eso hay que respetarlo. Y segundo, ver que usted va a tener que hacer de todo al principio. Sí. Pero usted tiene que aprender de todo. Uno de los grandes errores de los emprendedores, por lo menos lo que yo he visto, es que al principio usted aprende de todo. Usted aprende contabilidad, aprende técnicamente, usted aprende cómo ecualizar el micrófono, aprende cómo hacer todo. Claro. En el tiempo usted deja de aprender o deja de capacitarse porque ya el negocio rodó. Ujú. Entonces, el principal error puede ser que el emprendedor deja de emprender en sí mismo, deja de capacitarse, Ok. deja de entender su negocio. Y pasa de mucho. investigar su negocio. Pasa mucho. Siento que pasa mucho. Claro, porque llegas a un punto en que la empanada se vende sola, listo, ya la hice. Sí, claro. Y es tiempo, porque también un negocio, en teoría y en la práctica, muchas veces un negocio para el punto de equilibrio dura hasta 3 años. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, ok, tengo el estómago para aguantar 3 años. No, y como, es que sí, pasa muchísimo. Ahora que dice usted de eso, tiene toda la razón. El tema de emprendedurismo, la resiliencia, la paciencia, que claramente no es lo mismo. Hay algunos que se quedan a medio camino. Y también tiene un componente, y esto es mucho de redes sociales, tiene un componente muy romántico, muy idealista. Emprende, sé tu propio jefe, tu horario, bla, 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 todo eso. Sí. Que viene de otros mercados donde se vende la idea así, pero no hay horario. O sea, usted emprende, no hay horario, porque no hay horario. O sea, yo soy ejemplo de eso. O sea, uno trata de tener un horario, pero usted tiene que saber que su negocio está abierto 24/7. Correcto. Porque así es, sobre todo si tiene redes sociales, página web y esas cosas, de la gente, a mí no me dejan mentir, la gente escribe a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Sí. Yo no estoy respondiendo a esa hora, Sí, no. pero hay que entender que la dinámica de emprendiendo es así. Ya cuando el equipo crece y todo crece, yo puedo delegar esas funciones. Bueno, ahora con la inteligencia artificial. Correcto. Ahora, ¿qué dice usted, Alan? Por ejemplo, el tema de mentalidad. Ok, el concepto de mentalidad como tal, ¿cuál diría Alan que es? Para mí yo lo aplico en que hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Yo no me paro mucho en la perfección, porque a veces la gente para mucho en que tiene que estar perfecto para ejecutar. Claro. Yo no creo mucho que tenga que estar perfecto, tiene que funcionar y en el camino ocurrir. Okay. Y eso me cuesta mucho a mí porque yo sí tengo tendencia a que quede perfecto, Que quede perfecto. a correr, pero con el tiempo he aprendido esto. Y para mí la mentalidad hay que hacerlo. O sea, si yo me meto en esto, tengo que hacer que funcione. Así Como es. dicen por ahí, uno se monta al caballo y después se acomoda. Y ya, y listo. O sea, usted lo tiene que hacer, hágalo y dele. Y dele, y dele, y dele, hasta que funcione. O sea, para mí esa es la mentalidad. O sea, y aquí, desde mi punto de vista, aquí no hay pobrecito yo, es que porque también como uno se hable, Correcto. va a marcar mucho. Bueno, qué dicha que menciona Alan ese punto, porque es más, me recuerdo de Margarita Pasos, es que ella le llama el terrorista easy. Ajá. Bueno, ella Margarita, sí. Ella es muy particular Ella es en muy particular. de hecho tiene, bueno, una serie de frases que son Sí. muy propias de ella. Y por ejemplo, ¿cómo ir ganándole a ese easy? Porque yo siento que prácticamente todas las personas que emprenden han tenido ese easy en la mente. Claro, lo tenemos. Sí, exacto. Es más, es curioso porque hace como una semana por ahí tuve la oportunidad de conversar con el propietario de una empresa de 40 años de trayectoria. Sí. De eso, como dicen al buen tico, no se lo brinca Sí, no así se lo porque brinca, así no. nadie. Ya ha pasado, como dicen, por donde asustan y demás. Y él me mencionaba y me decía, Diego, es que al día de hoy yo todavía en muchas ocasiones tengo el easy en la mente. ¿Cómo claramente lo vamos a tener ahí?
pero igual, alguna práctica que uno diga, es que, no sé, por ejemplo, tal vez no soy especialista en el tema de entrenamiento y demás, pero algo que, por ejemplo, a mí no me hace bueno y ya uno se va dando cuenta, es cuando uno tiene, como dicen, mucho espacio, mucho tiempo por ahí, porque la mente, como puede ser una muy buena herramienta, a veces también le juega, como dicen, no le juega de la mejor forma. Y entonces, a mí personalmente, yo he visto que, por ejemplo, el hecho de tener mucho espacio, a veces dice uno, no, pongámonos a hacer algo, o sea, seamos productivos, porque en el tema mental, si no... Creo que hay una frase que desde los abuelos, que la voy a parafrasear, es que una mente desocupada está llena del diablo. Ok. Es una frase muy, muy, muy usada, y eso es lo que vos decís, cuando uno da muchos lapsos a tener una mente libre, desocupada, uno empieza a pensar lo peor. Correcto. Y no es que no pase, porque va a pasar. Sin embargo, yo creo, y estoy completamente seguro de que como uno se hable, como uno se trate, así va a ejecutar. Emprendiendo no puede existir el victimismo, desde mi punto de vista. O sea, no puedo estar yo echándole la culpa a la economía, al gobierno, al dólar, a la gasolina, porque eso siempre va a estar ahí, yo no lo puedo controlar. Sí, son factores que uno no controla. Entonces, claro. ¿De qué me sirve a mí quejarme con Hacienda si sé que Hacienda va a estar ahí y que ya hizo un cambio de sistema ayer o antier y que ya es un caos? Y yo no me puedo pelear con Hacienda. Correcto. No voy a gastar mi energía ahí. Entonces, el hacerse la víctima o estar en esa lloradera, como dicen popularmente, no sirve de nada. Sí. Entonces, eso, más cómo yo me hablo, es lo que puede hacerte la diferencia entre la mentalidad. Entendiendo que sí, está ese easy, que eventualmente está ahí. Yo particularmente lo que hago es que yo cambio el estado. Usted cambia el estado fisiológico, cambia el estado mental. Si yo estoy sentado ahí pensando en que todo va a salir mal, ahí me voy a quedar sentado pensando. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me levanto y me voy a hacer un café, o yo me levanto y me pongo a ver un partido de fútbol, un programa, y ya le cambio el foco a la mente. Correcto. Para después retomar más adelante, o agarro a mi perro y me voy a dar una vuelta, o me voy para el gimnasio y vuelvo. Pero cambio el estado del momento, porque si yo me quedo sentado en el sillón, ahí me hundo. Sí. Ahora que estamos conversando de esto, también es importante, siento, hay dos palabras que para el emprendedor son vitales para mí. Motivación y disciplina. Mayor disciplina, mayor motivación, una combinación de ambas. Yo me quedo con la disciplina y la constancia. Yo la motivación la sacaré de la ecuación. Ok. ¿Por qué? Porque la motivación no depende de mí. Correcto. Depende más de las circunstancias y de la palmadita en la espalda, y de lo que me digan y de los likes. Me quedo más con la disciplina y con la constancia. Ahora, en disciplina también hay que permitirse y entender que uno no todos los días va a ser el mismo nivel de disciplina. Correcto. Porque hay días en los que uno, como ser humano, uno tiene factores químicos en el cuerpo que van levantando. Un día se amanece con mayor cortisol, con mayor adrenalina, con mayor dopamina, muchas cosas. Entonces, disciplina, y uno puede ser, por ejemplo, hay un concepto que me gusta mucho que se llama disciplina selectiva. Okay. Que yo puedo decir, ok, yo voy a ser disciplinado hoy en terminar esa publicación o en terminar de editar ese video. En lo demás, me voy a relajar un poco. Ok, sí, seleccionar lo que yo necesito ser disciplinado para hoy. Okay. Y la constancia de que todos los días un poquito. Aunque sea 30 minutos al negocio, o lo que tenga que dedicar al negocio, 30 minutos al proyecto. Por lo menos. Eso sobre motivación. Porque como te digo, la motivación va y viene. Y si usted va a depender de estar motivado para sentarse a trabajar, no se va a sentar nunca. Sí, no. Sí. También escuchaba a Alan, porque lo sigo en redes sociales, y escuchaba por ahí algunos shorts, algunos reels, y usted mencionaba el término de bulla social, ¿cierto? De bulla, Sí, bulla, es más, bueno, creo que era bulla social. ¿Cuál es ese concepto? El ruido. Básicamente es entender que uno siempre va a ser rodeado de gente, de otros competidores, de todo. Entonces uno tiene que, entendiendo que el ruido social no desaparece, porque siempre va a estar, uno tiene que separarse de ese ruido social, tiene que separarse de ese murmullo y escuchar, sí, tomar nota, pero no quedarse con eso. Uno tiene que limpiarse de ese ruido, limpiarse de esa bulla, y otra vez, de nuevo, enfocado al propósito, enfocado al sentido, para poder tener
Porque el ruido y bulla siempre va a haber. Ahí es donde yo pongo la atención. Y más en el tema también de emprendedurismo. En O sea, todo, porque pasa mucho que a veces queremos un consejo de esa persona cercana, pero esa persona cercana, como dicen el buen tico, nos echa tierra. Ajá. Y desde ahí hay personas que ya también se tiraron 3 pasos atrás por la opinión de otra persona. Que fue pucha, es que es un tema igual, bueno, dijimos la mentalidad, que ya contamos por ahí, también un tema de actitud, también. ¿Qué factores para Alan? Vamos a ver, tiene que tener, ahora que comentábamos también de algunos puntos del emprendedor, que son claves para Alan para llevar a cabo una idea. Primero, ¿qué es mi idea? O sea, y tengo que tenerla muy clara, muy precisa. Segundo, yo tengo clarísimo que mi idea no va a ser compartida por todo el mundo desde la misma intensidad, cariño, acompañamiento que yo le tengo a mi idea, porque es mi idea. Correcto. O sea, yo no pretendo, por ejemplo, que a mi esposa mi idea le ilusione. Okay. Y pasa mucho. Porque es ella. Sí. Y yo no puedo obligar a que le ilusione la idea. Yo se la comparto, se la digo, y ella tendrá su forma de cómo expresar su idea, su ilusión de la idea. Correcto. Pero yo no puedo crear, o sea, yo no puedo controlar, y creo que aquí es muy importante esto, yo tengo que controlar las expectativas que yo tengo de las demás personas cuando yo tengo una idea. Yo te digo, en este camino que yo tengo ya varios años, yo he tenido que entender quién sí está y quién no está. Y quien no está, no es que no le hablo, sigue siendo mi amigo y todo, sí, ¿verdad? Sí. Pero ya son personas que yo tengo para otras ocasiones y para otros momentos, correcto, no para mi emprendimiento. Y tengo lo que Napoleón Hill dijo hace muchos años, un concepto que se llama Mastermind. Que es el concepto he escuchado maestras. Mastermind. Ajá. Yo tengo un grupo de 2 amigos, somos 3, que nos reunimos mes a mes para ahí sí, sin pelos en la lengua, tirarnos durísimo entre los 3. Tiramos ideas, proyectos, ellos despedazan mis ideas, despedazan mis proyectos y viceversa, y nos damos consejos, y eso nos ha ayudado mucho a estar enfocados. Pero qué importante hay que estar abierto a ese tipo de cosas. Pero porque uno selecciona, pero digamos, si alguien que no está en mi mundo, sí, escucha una idea, probablemente me aplaude, yo soy un buen porrista, no me la critica. Correcto. ¿Verdad? Pero cuando ya esté, digamos, usted y yo somos de lo mismo, estamos en la misma sintonía, en el mismo negocio, y usted ya es conocido y sabe cómo se maneja el negocio, yo espero de usted una honestidad brutal. No espero que sea mi porrista, yo espero más bien la crítica. No, y porque es una persona que tiene criterio. Hay criterio y experiencia. Y experiencia una expertise para comentarme de ese tema. Conoce el negocio. Entonces, yo entiendo que si yo le digo eso a un tercero que no conoce de nada, probablemente no me lo va a criticar con la fuerza que me lo puede criticar alguien. Y yo también, de mi posición, yo reconozco que esa crítica es para construir, no es desde la envidia, pero eso lo decido yo. Alan, hay muchas personas que hablan del tema profesional, del tema personal y generar un equilibrio. ¿Cómo lo ve Alan? El equilibrio o el balance, yo no estoy de acuerdo con ese uso de esas 2 palabras. Ok. Yo creo más en la integración. Okay. Porque cuando usted, y podemos hacer el ejercicio, las personas que están escuchándonos o viéndonos, cuando usted cierra los ojos y usted se imagina el equilibrio o el balance, toda idea tiene una representación de imagen, y probablemente usted se va a imaginar a alguien sosteniendo 3 bolas en el aire, o en una cuerda floja, o viendo como para un lado y para el otro, y cómo hace. Claro. Esa es la representación del cerebro de equilibrio y balance. Y esas 2 palabras tienen inconscientemente una connotación de fuerza, porque o me voy por un lado o me voy para el otro. ¿Cómo hago para trabajar tanto sin descuidar a mi familia? Entonces estoy pensando, mientras trabajo, pienso en cómo no descuidar a mi familia. Correcto. O viceversa. En cambio, la integración es, ¿cómo hago yo, por ejemplo, que mi trabajo se integre a mi vida? Y no al revés. Okay. Pero sin esa lucha de será mucho tiempo, no será mucho tiempo, sino que yo ya defino. Y para esto, de nuevo, hay que sentarse un día y decir, ok, ¿cómo quiero vivir yo mi vida? ¿Cómo integro tiempo de familia, trabajo, amigos, actividad física, descanso, religión, estudio? ¿Cómo integro todo en esa semana? ¿Y cómo aprendemos a vivir el presente
con un mundo tan acelerado? Tomándose pausas. Yo creo que, bueno, ahorita estamos con unos índices de ansiedad altísimos, ¿verdad? Correcto. Y a veces, perdón que lo interrumpa, Alan, pero a veces, bueno, no sé si en el tiempo que uno estaba niño, en algún momento alguien le dio, pero no era visible, o tal vez eso no se le daban, como dice, mucha importancia en ese momento. Pero ahora a veces uno ve niñitas chiquititos, y que ya tienen no sé si el concepto exacto es un caso de ansiedad. Y uno dice, escucha, tan pequeñitos y ya... Hay dos factores. Uno, que hoy estamos sobreestimulados. O sea, a diferencia de hace 20 años, 30 años, hoy la estimulación es increíble. Desde redes sociales hasta de plataformas y todo. Hay mucha estimulación. Y dos, y esto es muy interesante porque lo leí en un artículo de la doctora Becca Levy, que decía que estamos sobrediagnosticados. Okay. Hay una tendencia a sobrediagnosticar. Entonces, cualquier cosita, la gente, porque también tiene acceso a la información, entonces ve un video en YouTube o ve algo, o se lee un libro y dice, no, es que eso que le pasa a fulanita, eso es ansiedad, porque yo lo leí en el libro de fulana de tal y eso es... Entonces ya empezamos con el sobrediagnóstico. Y es casi como automedicarse. Es como automedicarse. Sí. De hecho, le preguntamos a chat, entonces ya, y estamos cayendo, tenemos esas prácticas hoy, sí, que nos pueden estar haciendo mucho daño. Entonces, ¿cómo hace uno para estar presente? Y suena muy cliché, pero es disfrutando el momento. Okay. Y entendiendo que mañana va a pasar lo que va a pasar, y listo. Y hay otra frase que me gusta mucho, que dice que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Correcto. Entonces, tratar de jugar en esa neutralidad, decir, bueno, ya no puedo controlar el tránsito, no puedo controlar la reacción de las redes sociales, sí, puedo controlar lo que estoy haciendo ahorita. Correcto. Y eso es un ejercicio de mucha presencia y mucha constancia. Y ahora que usted comenta, ¿cómo es de importante realmente, digamos, alguien puede hablar mal de uno, pero el que realmente sabe si quiere ser afectado o no por esas palabras es uno mismo? Correcto. Pasa muchísimo y lo vivimos, yo creo que a diario, que inclusive en las calles, en las carreteras, en el tránsito, sí. Exactamente. Claramente las presas, que cierres, que esto, que aquí, que allá, y cómo han pasado hechos que por un tema de estrés, de ese momento de quiero reventar, y que alguien me tocó el pito y, como dicen al buen tico, ya me madrea o lo madreo. Y a veces, ¿qué ha pasado? O sea, que quedan a veces en muertes. ¿Cómo a veces, cómo bajarle unas rayitas al estrés, Alan? ¿Cuáles pueden ser prácticas que nos ayuden en el día a día con todo este tema? ¿Por qué? Porque claramente lo que usted acaba de mencionar, factores externos como la presa, como que alguien nos tocó el pito, como que está cerrado un carril, etcétera, eso no lo podemos controlar. Pero ¿cuáles pueden ser algunas prácticas que tal vez nosotros podemos ejecutar y que nos puedan ayudar en ese tema diario? Esa es la pregunta del millón. Verá que, te voy a hablar de mi experiencia y lo que yo puedo decirte, lo que yo hago. Creo que uno tiene que estar igual muy presente. Hay un concepto que se puso de moda en el 95 o desde el 95, que es el famoso inteligencia artificial. Inteligencia emocional. Sí, inteligencia emocional. Que habla de autoconocimiento, autocontrol, habla de esas habilidades que uno tiene que tener. Entonces, yo tengo que preguntarme constantemente quién soy yo ante un tráfico denso, quién soy yo ante esa presa. ¿Qué me dispara? ¿Cuáles son mis disparadores? O sea, ¿qué son las cosas que a mí yo tengo poca tolerancia? Correcto. Y empezar a trabajar en ellas. Pero eso es mucho estarse preguntando. Yo tengo una frase que a veces la gente tengo que sentarme ampliamente a explicarla, porque dice así: nadie te ataca, todos nos defendemos. Entonces, ¿a qué prefiero con esto? Que la persona que me toca a mí la bocina o el pito en un tráfico, o se me mete así en el carro, me lo atraviesa,
él no me está atacando, que es lo que normalmente percibimos, me está Sí. gritando, me está atacando. Ujú. Es que esa persona probablemente está defendiéndose, o no, se está defendiendo, o está defendiendo su necesidad de llegar rápido a cierto punto, Correcto. porque tiene X motivo, pero no es un ataque. Otro ejemplo, vos vamos caminando, chocamos y usted me dice, ¿y qué? Tal palabrota. Y usted se pone en una posición muy defensiva. Yo puedo considerar eso un ataque, o puedo decir, bueno, él se está defendiendo, porque él en su mundo pudo haber pensado en unos segundos, recordemos que esas reacciones son de milésimas de segundo, de que yo le estaba invadiendo su espacio personal, Correcto. de que yo le estaba tapando el paso, de que yo soy alguien que le está impidiendo llegar donde tiene que llegar. Entonces, es esa empatía que yo tengo que tener para poder controlar yo la situación. Ok. Desde ahí yo lo quiero ver, o sea, yo elijo, y así es, yo elijo desde el autoconocimiento qué me dispara y qué no me dispara. Con esto no quiero decir que soy un santo, porque también No, uno claramente. se encachimba. Es que Como decimos. nadie está exento. Nadie está exento, pero sí puede uno bajar mucho el drama. O sea, cuando uno toma la pausa, cuando uno realmente dice, a ver, esta persona quiere chocar conmigo, no quiere chocar conmigo. Sí. Probablemente va pensando en otra cosa, probablemente va rápido porque tiene que llegar a otro lugar, probablemente sea lo que sea, no tiene la mala intención de chocar conmigo. Correcto. ¿Verdad? Y si la tuviera, entre comillas, ¿por qué la tiene? Porque se sintió atacado y simplemente quiere hacer el daño porque es su forma de defenderse. Correcto. Pero una acción no hace una persona mala. Es la acción la que es mala. La persona puede ser buena. Y yo creo firmemente, y tal vez me pinten de inocente, de que todos, de una u otra manera, siempre queremos estar bien. Siempre queremos hacer algo bueno. Correcto. Desde nuestra creencia. Sí, claro. Y eso es lo que hay que tratar uno de explorar y entender de la otra persona. Bueno, ojalá que muchos pongamos en práctica eso. No, y es un ejercicio diario. Sí. Porque eso aplica no solo en carretera, aplica con tu hermano, con tu mamá, con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino, con todo el mundo. Sí. Con el señor de la pulpería, con todo el mundo aplica. Bueno, para ir tomando de una vez ahí anotaciones, porque sí, yo siento que lo que estamos hablando, o sea, nadie está exento. No. Y lo que usted acaba de mencionar, Alan, no es un tema solo de carretera. No. O sea, es un tema de que de personas que llegan a la casa y lamentablemente ni siquiera quieren llegar a la casa. Te lo voy a decir muy fácil. Hay personas que se pelean en redes sociales. Bueno, yo creo que sí. A partir de un comentario que leyó, y yo muchas veces me he detenido, y yo he estado con el teléfono así, y entonces yo me detengo un segundo y digo, a ver, ¿para qué yo estoy escribiendo eso? ¿Y quién lo va a leer? Sí. Y la segunda y la tercera pregunta, ¿a quién le importa? Correcto. Solo me importa a mí. ¿Y por qué me creo yo tan importante para escribir eso? Sí. ¿Qué pasa si no lo escribo? No pasa nada. Sí. No, y cómo, pues, cuesta que digamos que, por ejemplo, que en vez de restar, sumemos. Inclusive, digo también la palabra sumemos, bueno, el podcast tiene por nombre Sumemos, pero por lo mismo, porque yo siento que indiferentemente de los negocios, en la vida, lo que usted haga, yo siento que es importante sumar. Claro. Es importante sumar y de verdad, o sea, yo siento que actualmente vivimos, ahora que usted menciona redes sociales, vivimos en una era en la que más bien a veces leemos la cantidad de comentarios, si es que en algún momento nos tomamos el tiempo para hacer eso, y hay un montón que la mayoría son para despedazar. No suman. Para nada, son No suman, para no suman. despedazar totalmente. Y aquí es donde uno tiene que preguntarse por qué esa persona escribe lo que escribe, o sea, ¿de dónde lo escribe? Lo escribe desde la envidia, desde la carencia, desde un pensamiento diferente al de uno, y listo. Pero creo que más allá de lo que uno puede leer es, si yo voy a escribir algo, ¿para qué lo voy a escribir? O sea, ¿qué voy a cambiar yo? Correcto. O sea, ¿cuál va a ser el impacto de ese comentario? Sí, claro. Ahora, aquí viene un tema muy interesante, que es el tema de los famosos likes, interacciones. Eso genera dopamina. Si yo escribo algo y al ratito reviso y tengo 300 interacciones, yo, qué importante que soy. Y eso es natural, porque el cerebro va a trabajar así. Sí, Entonces, ¿por qué y para qué estoy escribiendo eso? correcto. Me toca a mí escribir eso, me toca a mí enseñar, educar. Tal vez no sea, tal vez sí, pero no ahí.
tal vez desde otra plataforma o otro lugar. Correcto. Otro término que me parece súper importante, para la vida, los negocios, para lo que sea, el enfoque. Yo siento que a una gran mayoría nos cuesta mantenernos enfocados. Y por eso en muchas ocasiones no llegamos donde realmente queremos. ¿Cómo mantenernos enfocados, Alan? Hay que hacer un plan, hay que tener un plan, hay que pensarlo bien y hay que tener una dirección. Yo no digo que uno no pueda cambiar en el camino, o sea, uno puede reenfocar cuando algo no está saliendo bien, pero no puedo tampoco tirar toda la primera. Si yo tengo un plan y en el primer intento de algo no salió, no es borrar y hay que mantener la constancia que hablábamos ahora, sí, y mantener el enfoque y de nuevo reconectar el para qué estoy haciendo esto, porque hay personas que andan cazando oportunidades o andan cazando momentos. Entonces hoy me sirve esto, pero mañana sale otra cosa más bonita. Entonces andan brincando, eso se llama pensamiento de mono, andan brincando de un lado para el otro, viendo a ver a dónde brillan, a dónde la pegan, a dónde, y no tienen ese enfoque. Y como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. O cualquier viento es bueno para el que no sabe para dónde va en un barco, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que, a ver, y simplemente es una opinión. Hay personas que tienen un gran instinto para los negocios y andan cazando negocios. Hay personas que, por ejemplo, y aquí yo me lo cuestiono a veces, la gente dice que usted tiene que emprender desde ese amor a hacer las cosas. Hay gente que tiene amor solo al dinero. Sí. Y está bien. Sí. Hay gente que le encanta hacer dinero. Entonces hoy tiene una venta de celulares y a la vez tiene una venta de tacos y a la vez tiene una venta de pinturas, y en los tres es bueno porque en los tres sabe hacer dinero. Sí. Entiende cómo hacer dinero de un negocio, pero no es amante de los tacos, no es amante de los celulares, ni es amante de las pinturas, es amante del dinero. Y si esa es su forma, está bien, pero hay que mantener el enfoque. ¿Cuál es mi enfoque ahí? Que mi enfoque es hacer dinero. Correcto. ¿Verdad? Mi enfoque es hacer que este negocio crezca, pero yo apuesto mucho al plan. Siempre tengo un plan y lo revíselo cada 6 meses o cada año, pero ejecute el plan. Alan, y bueno, sé que sos especialista de trabajar mucho el tema de vejez. En el tema de negocios suele pasar mucho que ya después de cierta edad es como, no, ya estás viejo, ya vos no, ya para eso no, ya jugaste, ya esto no. ¿Cómo manejar ese tipo de...? Es muy natural que se den. Lastimosamente todavía existe mucha discriminación por edad, que se llama edadismo. Y esto responde a un tema cultural. Nosotros durante muchos años hemos pensado que la juventud es la mejor etapa de la vida, lo cual hasta cierto punto es buena para ciertas cosas, pero no para todo. Hoy también existe algo que tenemos que tomar en cuenta, que es las tasas demográficas, tasas de nacimiento versus tasas de esperanza de vida. Todo apunta a que vamos a vivir más años y todo está apuntando a que cada vez vamos a ser menos naciendo. El INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, nos dice que hoy la mujer costarricense está teniendo 1.29 hijos por mujer, o sea, ni siquiera 2 hijos por mujer. Sí. Entonces, esos factores que son externos y son mundiales inclusive, tienen que hacer replantearse a las empresas qué voy a hacer yo con el talento a futuro, porque no voy a tener talento joven, cada vez va a ser menos, pero voy a tener un talento senior o más de 40 años que va a ser más y que va a vivir más años. Correcto. De hecho se plantea hoy, y esto lo hablaba la semana pasada con un especialista, de que ya nosotros tenemos inclusive que plantearnos si tenemos que jubilarnos o no a la edad que nos jubilamos ahora. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo más y mejor años. Entonces aquí vienen cuestionamientos de temas o términos como productividad. ¿Qué es ser productivo? ¿Dónde puedo yo como empresario, como emprendedor, tomar este talento de 40 años con su experiencia, con todo su bagaje y sacarle mayor provecho dentro de una organización? Probablemente ya no tenga o ya no tiene las habilidades de uno de 20, pero el de 20 tampoco tiene el de 50. Sí, claro. Entonces aquí viene la mezcla intergeneracional que tenemos que empezar a manejar muy bien. Y yo como profesional también tengo que entender que yo tengo que actualizarme. La vigencia no está tanto en la edad más que en la actualización. Y las personas, lamentablemente muchas, después de cierta edad dejan de actualizarse.
Sí, ya donde llegué. O algo más simple, sacan su licenciatura a los 30 años y listo, tienen su trabajo y ahí se quedaron. Sí. No piensan en una maestría, no piensan en otro curso, no piensan en aprender cosas nuevas si no son obligados a. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que entender que como colaboradores tenemos que seguir siendo atractivos para el mercado. Correcto. Y no solo por la experiencia, sino por el conocimiento. Claro. ¿Qué es lo que hace la gente ahorita? Que no está siendo atractiva. La gente dice, yo tengo 20 años de experiencia, no sé, por ejemplo, a la gente del sector público le pasa mucho, que no se mueve. Yo tengo muchos años de trabajar en administrativo, sí, pero te graduaste hace 20. ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuántas experiencias certificadas tenés en estas nuevas herramientas? Sí. ¿Sabes manejar metodologías nuevas como Scrum, como hay? No sé. Entonces, el tema aquí es, yo como colaborador, ¿qué estoy haciendo para mantenerme atractivo ante el mercado laboral? Ese es el reto. Más allá de la edad, ¿verdad? Porque también es un factor, pero ya las empresas están viendo que la edad, tienen que ir a contratar gente de más edad, tienen que sostener más ese talento. Sí, claro. Pero siempre y cuando ese talento se mantenga atractivo, es una mezcla entre los dos. Sí, de aporte, como dicen, de la persona y de la empresa o el patrono como tal. Porque no podemos ser tan ingenuos de pensar que una empresa me va a sostener porque tengo 30 años y va a cargar conmigo como un lastre operativo, porque un negocio es un negocio y tiene que generar dinero y rentabilidad. O sea, yo no puedo pretender ser la empresa que me dejo a todo el mundo porque pobrecitos. Correcto. Bueno, y ahora que vemos ese punto, Alan, yo siento que algo que se da muchísimo es que, por ejemplo, yo no estoy en contra de por ejemplo, los jóvenes que vienen y demás, súper preparados, excelente, porque en realidad todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos, como dicen, los mismos derechos en el tema también laboral, pero suele pasar mucho que, por ejemplo, una persona que tiene, no sé, pongamos un número, tiene 45 años, y pongamos que es una persona que se ha capacitado, que, como usted lo acaba de mencionar, que está vigente, que está vigente. Y en ocasiones pasa que la empresa suele contratar 2 muchachitos, por dar un ejemplo, y le sale más cómodo a nivel, le estoy hablando propiamente de un costo de salario y demás, que tal vez tener a esa persona de 45 y en muchas ocasiones sacan a esa persona de 45 y que quede claro que está vigente, o sea, que estamos hablando que es una persona capacitada, que da la talla, como dicen, pero como esos 2 jóvenes tienen un costo menor que esa persona de 45, en muchas ocasiones la sacan de la empresa. Es válido, es que es válido porque es un negocio. Sí. Yo sé que tal vez no es lo ético, tal vez la gente diga, no, es que ¿qué voy a hacer yo a mis 45? Lo que pasa es que también yo tengo que entender que esa es la dinámica del mercado. O sea, si yo termino siendo un activo, un salario alto, yo tengo que empezar a ver, en el momento que soy un salario alto, ya sea por antigüedad o por lo que sea, tengo que empezar a ver cuál es el siguiente escalón en esa empresa. Y empezar a moverme hacia arriba para justificar ese pago. Pero si yo estoy ahí y no hay un siguiente escalón, créanme que usted es un activo muy alto, más si no da un rendimiento alto. Porque es un negocio, es un negocio. Y tengo 2 jóvenes que con ese salario pago 2 jóvenes que obviamente todos pasamos por los 20, todos nos vamos a comer el mundo. Usted es su primer trabajo, usted hace lo que tenga que hacer. Para validar. Correcto. Y si usted le y el derecho de piso. Y el derecho de piso usted lo va a hacer. Entonces, hay que tener ahí siempre uno mayor de 45, el ojito abierto con el rabito del ojo, viendo si yo puedo dar más algo ahí o si no empezar a mover también. Es otra opción. Buscar un puesto afín. Y ahora que hablábamos de los jóvenes, yo tengo el pensar de que, por ejemplo, inclusive cuando yo salí del colegio, y siento que hasta el día de hoy sigue siendo así, al joven, llámese, la meta es como, vaya al colegio, todo el tema, salimos del colegio, no sé, llámese si entra un técnico o no entra un técnico, bueno, eso puede variar, lógicamente vaya, obtenga una carrera y demás, estudie y tenga un buen trabajo.
al menos en el tiempo en el que yo también. Exactamente. Trabajo toda la vida. Exactamente. Bueno, usted acaba de dar como ese en el punto. Yo siento que hoy en día todavía, por parte directamente del tema educativo como tal, se sigue manejando así. Claro. Se sigue manejando así. Y yo soy del pensar que, por ejemplo, los jóvenes hay que darles el chance, al menos, de decirles, bueno, mira, no es claramente el tema del estudio vital, lo acabamos de comentar, todo eso sí, capacitaciones y todo eso sí, pero darle esa posibilidad al joven de decir, ok, está el camino, si usted quiere trabajar para una empresa y demás, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero también darle la otra posibilidad y decirle, ok, también está el tema de ser emprendedor, de formar su propio negocio e ir escalando y demás, pero ¿cómo poder ayudarlos en eso, Alan? Porque viera que es algo que es curioso, porque yo estoy constante pensando en eso, porque a mí me hubiera encantado que alguien, cuando yo tenía, no sé, 20, 21 años, que estaba comenzando ahí los 20, le diera la posibilidad. Sí, que hubiera llegado y me hubiera dicho, mira, bueno, no solo a mí, claramente, pero digamos, estoy hablando del caso particular, y que me dijera, no, mira, Diego, es que está este y está este. Ya, lógicamente, eso queda lección mía, pero al menos me dieron ambos panoramas. Sí, sí, yo creo que ahí, bueno, los papás y las mamás son un modelaje muy fuerte, entonces de pronto si el joven está saliendo del colegio y ve que el papá y la mamá tienen un trabajo estable y todo esto, probablemente él va a modelar eso. Correcto. Hay una presión social de decirle, bueno, busca un trabajo, porque también, volvemos a lo que hablamos ahora, emprender no es para todos. Sí. Entonces yo le puedo decir, bueno, está emprender que tiene estas condiciones y está asalariado que tiene estas realidades. Yo te diría que uno, en una mezcla tal vez ideal sería trabaje, busque un trabajo y empiece en paralelo a emprender algo que a usted le guste. Pruebe. Pero sí necesitamos también, no digo que sea para todos, pero yo considero que la mayoría necesita una estructura también de un trabajo formal, un trabajo asalariado. Correcto. Para entender un poco cómo se maneja. Porque ¿qué pasa si vos salís de la universidad y que si hay casos de éxito que salen y que haces emprendimiento y la pegó? Pero ¿cuánto vas a durar en ese aprendizaje ya haciéndolo? Y tal vez si logras colocarte entre una organización X, puedes aprender lo que vas a ocupar para emprender. Correcto. ¿Verdad? Es válido plantearlo. Puede ser que yo le diga a mi hijo, mira, ahí está esto y está esto, escoja, pero este camino, ¿verdad? ¿Y qué tanto quiere el papá y la mamá aguantarse a este muchacho con 30 años en su quinto emprendimiento sin generar, ¿verdad? Y es, bueno, es que vamos también a ese punto. Hacerlo, pero no hacerlo por hacerlo, o sea, sino saber realmente acercarse. Por dar un ejemplo, tal vez uno está joven en ese momento, en esas edades, pero también acercarse a alguien. Hacerlo con estructura, sí, hacerlo con estrategia. Exacto. O sea, no es hacerlo por hacerlo, es sentarse y decir, ok, si lo va a hacer, hágalo bien. Correcto. Tome un curso de emprendimiento en el INA, fórmese y empiece. Pero recuerde que es un camino que se camina solo y le va a tocar eso. Al otro lado ya sabemos que espera estabilidad, un buen salario probablemente y tranquilidad. Correcto. ¿Está dispuesto? ¿No está dispuesto? Pues es un tema de personalidad también. Alan, y bueno, la conversación ha estado muy interesante. Sí. De verdad que sí. Tal vez para ir cerrando, Alan, ¿qué mensaje le dejamos a esas personas? Y tal vez durante el podcast he comentado varias veces sobre ese tema, pero que están en esa incertidumbre de lo que acabamos de comentar tal vez con los jóvenes. Que mira, yo tengo una muy buena idea, inclusive he hecho un estudio de mercado, he hecho un plan de negocios. Ha hecho la tarea. Exactamente, no es que me voy a, como dijo usted, a lanzar porque me quedan ricas las empanadas. No, vamos más allá. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están en eso, que están en este momento en el tema del ICI,
que y si lo hago y si no me sale y si me va mal y si no me dan el dinero, etcétera. ¿Qué le podemos comentar? Si ya hizo toda la tarea de estar todo tal cual usted me acaba de decir, investigación de mercado, plan, todo lo tiene montadito, se capacitó en emprendimiento, todo lo tiene bien, hágalo y póngase un tiempo de 1 año para probar. Póngase una meta realista, póngase una expectativa realista y diga, ok, yo de aquí a 1 año tengo que estar aquí. Asesórese, pida consejo a gente que tenga un negocio parecido, que tenga algo parecido, ¿verdad? Ahí sí es muy importante ser humilde uno y decir, mira, vos que haces empanadas, yo quiero hacer empanadas. ¿Cuál es ¿Cuánto aceite le echas? ¿Cuánto aceite le echas? ¿Cuál es la parte oscura del negocio? Sí. Eso es una parte importante. Y reconozca que sí, que no va a ser perfecto desde el principio, que va a ocupar estómago para aguantar muchas cosas. Correcto. Y que trate de rodearse de las personas que le ayuden a seguir creciendo, ¿verdad? Y que va a haber gente que es muy cercana a usted, familia, papá, mamá, pareja, hijos, que probablemente la sigan, eso es una pérdida de tiempo. Sí. Y que sepa que eso le va a salir y que está bien y que no, ni me enojo ni me disgusto con ellos, los sigo tratando tal cual, porque esa es la visión de ellos y yo tengo que respetarla. Muchísimas gracias, Con Alan, mucho gusto, por venirnos a sumar, por venirnos a aportar. Pura vida. Y esperemos, Dios primero, que no sea la única ocasión que esté por aquí compartiendo. Súper, ¿no? Feliz. De verdad, muchísimas gracias y que este proyecto tuyo prospere, así como lo está haciendo, y aquí quedamos a la orden. Muchísimas gracias, Alan. Mucho gusto. Y gracias a todos ustedes. Ya saben, los invito para que se puedan suscribir al canal, para que sigan viendo cada capítulo en el cual traemos a personas que nos suman, que nos aportan. Nos vemos.